Hay una sensación que muchas personas conocen muy bien, aunque pocas saben explicar con palabras. Es ese momento en el que el cuerpo se despierta solo, en plena madrugada, sin ruido, sin pesadillas, sin ninguna razón aparente. Abres los ojos, miras el reloj y descubres que aún falta mucho para que amanezca. Sin embargo, sabes que no podrás seguir durmiendo hasta levantarte e ir al baño. No siempre hay urgencia ni dolor, pero la necesidad es clara, casi automática, y una vez que ocurre por primera vez, el sueño ya no vuelve a ser el mismo. El descanso se fragmenta, la noche se hace larga, y la mañana llega con una sensación de cansancio difícil de ignorar. Con el paso del tiempo, muchas personas empiezan a asumir que esto es normal, que forma parte del envejecimiento, que el cuerpo ya no responde igual o que simplemente no hay solución. Algunas incluso organizan su noche en función de eso. Duermen ligero, calculan cuántas veces se levantarán y se resignan a empezar el día con menos energía de la que desearían. Sin embargo, desde mi experiencia, puedo decirte algo con total claridad. Cuando el cuerpo interrumpe el sueño de manera repetida, no lo hace por casualidad. Soy doctora Alina Montiel, médica especializada en el sistema urinario, y durante más de 10 años he acompañado a personas que viven exactamente esta situación. Personas que duermen mal, que se sienten agotadas durante el día, y que creen que despertar varias veces por la noche para orinar es algo inevitable. El cuerpo humano es preciso y funciona siguiendo ritmos muy bien definidos. Cuando algo rompe ese equilibrio nocturno, siempre hay una causa detrás. En la mayoría de los casos, no se trata de una enfermedad grave ni de un problema irreversible. Tampoco es simplemente tener la vejiga pequeña o beber demasiada agua. Lo que ocurre es que ciertos mecanismos internos dejan de coordinarse correctamente durante la noche. Y pequeños hábitos cotidianos, que parecen inofensivos, terminan amplificando el problema sin que la persona sea consciente de ello. La buena noticia es que, cuando se entiende qué está pasando realmente dentro del cuerpo y se hacen algunos ajustes sencillos, el descanso puede mejorar de forma notable. He visto cómo personas que llevaban años despertándose varias veces cada noche empiezan a dormir de manera más continua, a sentirse más despejadas por la mañana y a recuperar una sensación de bienestar que creían perdida. En este contenido quiero explicarte, con un lenguaje claro y cercano, por qué el cuerpo produce orina cuando debería estar descansando, cuáles son los errores más comunes que muchas personas cometen al intentar solucionar el problema y qué cambios prácticos pueden ayudarte a dormir mejor. No se trata de luchar contra tu cuerpo, sino de aprender a trabajar junto a él, respetando su funcionamiento natural. Si alguna vez has sentido que tu descanso ya no es el mismo, o si te gustaría volver a dormir varias horas seguidas sin interrupciones, quédate conmigo. Comprender lo que sucede durante la noche puede marcar una diferencia real. No solo en cómo duermes, sino en cómo vives tus días. Cuando hablamos de despertarse varias veces por la noche para orinar, muchas personas creen que existe una sola causa. Sin embargo, desde la experiencia clínica, he aprendido que casi nunca es así. En la mayoría de los casos, se trata de una combinación de varios mecanismos que dejan de coordinarse correctamente durante la noche. Para entender por qué el cuerpo interrumpe el sueño, primero necesitamos observar cómo debería funcionar cuando todo está en equilibrio. El organismo humano sigue un ritmo interno muy preciso, una especie de reloj biológico que indica a cada sistema cuándo debe activarse y cuándo debe descansar. Durante la noche, el cerebro entra en un estado de reposo profundo y, al mismo tiempo, envía señales para que otros órganos reduzcan su actividad. El problema aparece cuando esa comunicación se altera. He visto con frecuencia que, aunque la persona se acuesta y el cerebro intenta dormir, los riñones continúan funcionando como si aún fuera de día. Siguen filtrando sangre y produciendo orina a un ritmo que no corresponde a las horas nocturnas. Esto ocurre especialmente en personas con horarios irregulares, cenas tardías o hábitos que confunden al cuerpo sobre cuándo realmente comienza el descanso. El resultado es que la vejiga se llena antes de lo esperado y el sueño se interrumpe incluso sin haber ingerido líquidos en exceso. A este desajuste se suma otro factor clave, la hormona antidiurética, conocida como ADH.
Esta hormona cumple una función fundamental durante la noche, ya que indica a los riñones que reduzcan la cantidad de orina que producen mientras dormimos. En condiciones normales, sus niveles aumentan al anochecer y se mantienen elevados durante varias horas. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta respuesta puede volverse menos eficiente. En algunas personas, la producción de ADH disminuye o se vuelve irregular, lo que provoca que los riñones no reciban correctamente la señal de ahorro. En lugar de concentrar la orina, siguen eliminando líquido de forma constante. Estudios fisiológicos muestran que, cuando este mecanismo falla, la producción nocturna de orina puede aumentar entre un 25 y un 40% respecto a lo esperado para un descanso continuo. Esa cantidad adicional, aunque parezca pequeña, es suficiente para llenar la vejiga varias veces durante la noche. El tercer elemento que suele pasar desapercibido es el propio comportamiento de la vejiga. Con los años, la pared vesical puede perder parte de su elasticidad natural. Esto no significa necesariamente que la vejiga sea más pequeña, sino que tolera peor la presión. En estas condiciones, una cantidad moderada de orina puede generar una señal intensa hacia el cerebro, como si la vejiga estuviera completamente llena. He visto a personas levantarse varias veces durante la noche para orinar volúmenes muy pequeños, simplemente porque el sistema nervioso interpreta cualquier distensión como una urgencia. Este fenómeno se vuelve más evidente durante el sueño, cuando el umbral de tolerancia es menor, y el cuerpo reacciona con mayor sensibilidad. Cuando estos tres factores coinciden, un ritmo biológico desajustado, una señal hormonal debilitada y una vejiga más reactiva, el descanso se fragmenta. La persona no duerme el tiempo suficiente en fases profundas, el cuerpo no se recupera y el cansancio se acumula día tras día. Lo importante es entender que ninguno de estos procesos aparece de un día para otro ni es irreversible. Son adaptaciones progresivas del organismo que pueden modificarse cuando se actúa sobre las causas reales. Por eso insisto tanto en que despertar por la noche para orinar no es simplemente una cuestión de edad, ni algo que deba aceptarse sin más. Es la consecuencia de un sistema que ha perdido sincronía. Y cuando esa sincronía se recupera, el cuerpo responde de manera sorprendentemente rápida. Entender estos mecanismos es el primer paso para dejar de luchar contra el síntoma y empezar a trabajar con el cuerpo de forma inteligente. Después de comprender qué ocurre dentro del cuerpo durante la noche, hay otro punto igual de importante que necesito abordar. A lo largo de los años, he observado que muchas personas no solo lidian con los mecanismos fisiológicos de la nicturia, sino también con una serie de ideas y hábitos que, sin darse cuenta, empeoran el problema. Son conductas muy comunes, casi automáticas, y por eso mismo pasan desapercibidas. Uno de los errores más frecuentes es asumir que el problema está en la vejiga y que no hay nada que hacer. Muchas personas se convencen de que tienen una vejiga débil o pequeña y que despertarse varias veces por la noche es simplemente parte de su condición. Esta creencia suele llevar a la resignación. Cuando alguien piensa que su cuerpo ya no puede cambiar, deja de buscar soluciones y adapta su vida al problema. Sin embargo, desde el punto de vista médico, en la gran mayoría de los casos la capacidad de la vejiga no es el factor determinante. El verdadero origen suele estar en cómo se produce la orina durante la noche o en cómo el sistema nervioso interpreta las señales. Cuando se parte de una idea equivocada, se termina atacando el lugar incorrecto. Otro hábito muy extendido es el de retrasar la ida al baño durante el día. Muchas personas se acostumbran a ignorar las primeras ganas de orinar porque están ocupadas, fuera de casa o simplemente porque no lo consideran importante. Con el tiempo, este comportamiento entrena a la vejiga a soportar tensiones innecesarias. El resultado es una respuesta más sensible y menos predecible. Durante la noche, cuando el cuerpo está en reposo y el umbral de tolerancia es más bajo, esa hipersensibilidad se traduce en despertares frecuentes. No es raro que quienes practican este hábito durante el día terminen levantándose varias veces por la noche para orinar cantidades mínimas. También es muy común encontrar personas que, al notar que se despiertan por la noche, deciden reducir drásticamente la cantidad de agua que beben. A primera vista, parece una solución lógica. Menos agua, menos orina. Pero el cuerpo no funciona de forma tan simple. Cuando la hidratación es insuficiente, la orina se vuelve más concentrada
y contiene una mayor cantidad de sustancias irritantes. Estas sustancias estimulan las paredes de la vejiga y aumentan la sensación de urgencia. Paradójicamente, beber muy poca agua puede provocar más ganas de orinar, no menos. Además, la deshidratación obliga a los riñones a trabajar con mayor esfuerzo, lo que altera aún más el equilibrio nocturno. Lo que estos tres errores tienen en común es que nacen de una interpretación incompleta del problema. Ninguno de ellos resuelve la causa real, y todos contribuyen a mantener un círculo vicioso. Peor descanso, más cansancio, y una mayor sensación de que el cuerpo ya no responde como antes. Cuando estos hábitos se repiten día tras día, el organismo se adapta a ese desequilibrio, y la nicturia se vuelve parte de la rutina. Por eso, antes de hablar de soluciones concretas, siempre considero fundamental identificar y corregir estas conductas. El cuerpo tiene una enorme capacidad de reajuste cuando se le da la oportunidad. Cambiar la forma en que interpretamos el problema y cómo reaccionamos ante él es, muchas veces, el punto de inflexión que permite que el descanso empiece a mejorar. No se trata de forzar al cuerpo, sino de dejar de enviarle señales contradictorias. Una vez que se comprenden las causas reales y se corrigen los errores más comunes, el siguiente paso es ayudar al cuerpo a recuperar su ritmo natural. Aquí es donde muchas personas esperan una solución complicada, pero la realidad es que los cambios más efectivos suelen ser sencillos y coherentes con la fisiología. En lugar de forzar al organismo, el objetivo es facilitarle el trabajo durante el día para que pueda descansar por la noche. El primer ajuste que siempre recomiendo tiene que ver con la cena. El momento y el contenido de la última comida influyen mucho más de lo que la mayoría imagina. Cuando se cena tarde o en exceso, el sistema digestivo sigue activo durante horas, lo que mantiene al cuerpo en un estado de alerta metabólica. En estas condiciones, los riñones tampoco reciben una señal clara de descanso. He observado que, cuando la cena se realiza al menos 3 horas antes de acostarse y se eligen alimentos fáciles de digerir, el cuerpo entra antes en una fase de reposo. No se trata de comer poco, sino de comer de forma inteligente. Reducir platos muy líquidos, comidas muy saladas o porciones excesivas ayuda a que el organismo no tenga que gestionar grandes volúmenes de agua durante la noche. En muchos casos, este simple ajuste ya reduce uno de los despertares nocturnos en el transcurso de 1 o 2 semanas. Otro recurso muy útil es incorporar una actividad física suave al final de la tarde. No hablo de ejercicio intenso ni de rutinas exigentes. Basta con caminar a paso tranquilo durante 15 o 20 minutos, o realizar movimientos sencillos de piernas y tobillos. Este tipo de actividad estimula la circulación y facilita que el exceso de líquido que se acumula a lo largo del día sea procesado cuando la persona aún está despierta. Desde un punto de vista fisiológico, el movimiento actúa como una bomba natural que ayuda al retorno venoso. Cuando este proceso ocurre antes de acostarse, los riñones no tienen que asumir esa carga durante la noche. En la práctica, he visto que personas sedentarias que adoptan este hábito notan una disminución clara de la urgencia nocturna en menos de 10 días. El tercer apoyo consiste en un gesto simple justo antes de ir a la cama: vaciar la vejiga de forma más completa. Muchas veces, después de orinar, queda una pequeña cantidad de orina residual que no genera molestias inmediatas, pero que puede desencadenar un despertar precoz. Al esperar 1 o 2 minutos y volver a intentarlo, se permite que los músculos se relajen y se libere ese resto. Este hábito no alarga la rutina nocturna y puede marcar una gran diferencia, especialmente en las primeras horas del sueño. En condiciones normales, eliminar incluso entre 50 y 100 mililitros adicionales puede ser suficiente para evitar una interrupción temprana del descanso. Estos 3 apoyos no funcionan como soluciones aisladas ni mágicas. Su verdadero valor aparece cuando se aplican de manera constante y se combinan con una mejor comprensión del propio cuerpo. Lo importante es que ninguno de ellos busca limitar de forma extrema la ingesta de líquidos ni imponer restricciones difíciles de mantener. Al contrario, ayudan a que el organismo distribuya mejor sus esfuerzos a lo largo del día y reduzca la necesidad de intervenir durante la noche. Cuando estos ajustes se integran en la rutina diaria, el cuerpo empieza a responder con rapidez. El sueño se vuelve más continuo. Las interrupciones disminuyen
y la sensación de descanso al despertar mejora de manera progresiva. No es un cambio brusco de un día para otro, sino una adaptación natural. Y precisamente por eso, los resultados suelen ser más estables y duraderos. A lo largo de este recorrido, hemos hablado de causas, de hábitos y de pequeños ajustes que pueden marcar una gran diferencia. Pero antes de cerrar, quiero que te quedes con una idea clara y tranquilizadora. Despertarte varias veces por la noche para orinar no define tu cuerpo ni determina cómo deben ser tus noches a partir de ahora. Es simplemente una señal de que algo necesita reorganizarse. Con el paso del tiempo, el organismo cambia. Eso es cierto. Sin embargo, cambiar no significa deteriorarse sin remedio. En la mayoría de los casos, significa que el cuerpo necesita nuevas referencias para volver a equilibrarse. Cuando entiendes cómo funciona tu sistema urinario durante la noche y dejas de enviarle mensajes contradictorios durante el día, el descanso empieza a reconstruirse de forma natural. No porque lo fuerces, sino porque le das al cuerpo el contexto adecuado para hacerlo. Como médica, y también como observadora cercana de este proceso durante más de una década, he aprendido que el descanso no se recupera con una sola decisión aislada, sino con coherencia entre lo que haces durante el día y lo que esperas que ocurra por la noche. Coherencia entre lo que crees sobre tu cuerpo y la forma en que lo tratas. Cuando esa coherencia aparece, el cuerpo responde con una claridad sorprendente. Tal vez al principio los cambios te parezcan pequeños. Cenar un poco antes, moverte suavemente al final de la tarde, prestar atención a las señales de tu vejiga, pero esos gestos, repetidos día tras día, envían un mensaje muy poderoso al organismo. Es momento de descansar, no de mantenerse en alerta. Y ese mensaje, poco a poco, se traduce en noches más tranquilas y mañanas más ligeras. No se trata de perfección ni de hacerlo todo a la vez. Se trata de empezar. De elegir un ajuste y sostenerlo el tiempo suficiente para que el cuerpo lo incorpore. Muchas personas se sorprenden al descubrir que, al cabo de unas semanas, ya no piensan en cuántas veces se despertarán por la noche. Simplemente duermen, y ese cambio, aunque parezca simple, transforma la forma en que se vive el día. Si has llegado hasta aquí, quiero invitarte a hacer algo muy concreto. Observa tus noches con curiosidad, no con resignación. Escucha a tu cuerpo sin miedo y date permiso para cambiar hábitos que ya no te sirven. Dormir bien no es un lujo ni un recuerdo del pasado. Es una función vital que puede recuperarse cuando se le da el espacio adecuado. Soy doctora Alina Montiel, y mi intención con este contenido ha sido ofrecerte comprensión, claridad y herramientas reales. Si esta información te ha resultado útil, compártela con quien pueda necesitarla. A veces, una explicación a tiempo es el primer paso para que alguien vuelva a descansar mejor. Y ahora dime, con total honestidad, ¿cómo son hoy tus noches? Tomar conciencia de ello es, muchas veces, el comienzo del cambio.